Estimados y amigas, bienvenidos a este nuevo webinar de Puerto Valparaíso. Muy contento de contar con ustedes. Hoy, el puerto del futuro, la digitalización y en la nueva era. Hoy día contamos con la participación y con, ¿no es cierto?, con las palabras expertas de Óscar Pernia, doctor en Ingeniería Industrial de la Universidad de Cádiz de España, fundador y líder de Nextport. Esta es una idea de Nextport, por lo que sé también surge en el garage de su casa, como otros tantos grandes precursores en este tipo de ideas. El tema hoy día es la digitalización en los puertos. Antes de comenzar, también quería saludar, ¿no es cierto?, a quienes nos acompañan, a todos nuestros amigos de Chile. También están participando gente de España, Perú, Argentina, Colombia, Guatemala, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, México y los Países Bajos. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es muy importante poder contar con su participación. Óscar nos dará su presentación ahora y al final de esta lámina, ¿no es cierto?, podremos hacer algunas preguntas y tener respuesta directamente de boca de Óscar. Así que nuevamente a todos muchas gracias y que sea un gran evento. Estimado Óscar, adelante con tu presentación y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la calurosa bienvenida. Es un honor que me habéis invitado a este evento y espero que sea interesante para todos. Mucha gente me conocerá por mi labor en MSC, en el grupo TIL, el operador de terminal y de puerto del grupo MSC, en el cual desarrollo mi labor como director global de automatización y digitalización. Nextport es una entidad que, como Carlos ha dicho, sale del garaje de casa en la época de pandemia para llevar a la práctica todos los estudios teóricos que en su día hice sobre inteligencia artificial y tratando de encontrar una aplicación práctica para los puertos, que es lo que nos ocupa a día de hoy. Pero vamos sin más dilación a empezar la presentación. Como ha dicho Carlos, el puerto del futuro, digitalización en la nueva era. Y vamos a empezar presentando la agenda, la cual está estructurada en 4. Reiterar un poco de qué hablamos cuando hablamos de un puerto inteligente. En el segundo bloque. En el tercer bloque pasaremos a explicar algunos ejemplos al respecto de la digitalización en puertos y finalmente acabaremos con el tema que principalmente nos ocupa en Nextport, que es la aplicación práctica de inteligencia artificial en puertos. Sin más dilación, vamos a pasar a la parte de catalizadores del cambio. Y bueno, empezando por el rol que los puertos tienen en la economía mundial y el impulso al desarrollo sostenible de todos los sectores productivos a los cuales los puertos sirven. Somos una importante parte de los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas y en ese campo ha determinado para mejorar que más allá de las prioridades al respecto del impacto de nuestros puertos en el medio ambiente, es una prioridad urgente para todo lo que vamos a hablar hoy, ya que existe un nexo de unión muy estrecho entre lo que es digitalización y tecnología en general y también la decarbonización del transporte y la logística. Con respecto a lo que ha surgido en puertos desde hace más de una década, el desafío de afrontar los nuevos requerimientos del comercio electrónico, muy bien ilustrado en lo que Amazon ha supuesto como evolución de una gran corporación que cubre a día de hoy todos los eslabones de la cadena de suministro, en especial con un sistema y modelos productivos que parten del entendimiento exhaustivo de lo que quiere el consumidor y de lo que solicita el consumidor en cada momento, evolucionando, por tanto, a ser una red dinámica que une no solo información, pero también personas e ideas, la cual se sustenta, muy importante, en una red logística de suministro integral que estudia la cadena end-to-end. El desafío, por tanto, para los puertos es cómo permanecer relevantes con la disrupción de estos modelos logísticos, en particular nuevos actores como Amazon, pero también como Alibaba,
Y ya en 2017 el CEO de Amazon, Jeff Bezos, enfatizaba lo que pretendían y lo que se ha estado extendiendo globalmente en este tipo de plataformas. Más allá de esta mención a Amazon, el medio ambiente y la sostenibilidad. Como ejemplo al respecto de nuestra prioridad en la decarbonización del transporte y nuestra misión para mejorar el impacto ambiental de la actividad en puertos, todo lo que se está desarrollando a nivel de megabuques, buques portacontenedores en este caso. La evolución de los megabuques al respecto de las emisiones y el consumo de energía, pero también las normativas que se están extendiendo para minimizar el impacto en la huella de carbono y reducir a menos de la mitad las emisiones de los buques. También con todo esto se está desarrollando toda una investigación muy activa al respecto de combustibles alternativos y fuentes de energía alternativas y el futuro de buques que serán mucho más amigables con su impacto en los océanos. Otro punto importante de los catalizadores del cambio es la estandarización de procesos y datos. Vivimos en una industria que no es estándar por defecto, que está muy fragmentada y que tiene regulaciones locales que cambian bastante la forma de trabajo de un puerto a otro. Finalmente, la necesidad de simplificar la actividad en puertos está llevando a un movimiento global por parte de muchas instituciones. Aquí tenéis DCSA, que significa Digital Container Shipping Association, pero existen otras muchas instituciones que están trabajando en estandarizar el intercambio de datos, en el cual se sustenta la digitalización, y del mismo modo poder uniformizar en la medida de lo posible los procesos que apoyan tanto los flujos físicos como de información para el paso de la mercancía por el puerto. En este ejemplo concreto, DCSA combina el 70% del volumen global de contenedores, con lo cual asegura un impacto global y muy relevante, y todas las navieras están colaborando para avanzar en distintas áreas, en donde el transporte por contenedor sea más estándar, teniendo como motor de cambio fundamental la digitalización de los procesos y las interacciones entre actores de la cadena logístico-portuaria. A modo de resumen de estos catalizadores que entran en el puerto del futuro, la directriz de la ONU, pero también otras instituciones, como hemos dicho, requiere una evolución en las metodologías y tecnologías utilizadas en el desarrollo portuario. Los puertos necesitan ser relevantes para responder a los nuevos modelos logísticos, como el mencionado por Amazon, que utilizan la digitalización y los datos como su base de operación. Las nuevas reglamentaciones y los marcos regulatorios para la operación en puertos requieren planteamientos serios de actuación, especialmente en el área de sostenibilidad y de medio ambiente, para minimizar nuestro impacto en el cambio climático. Y bueno, la tendencia global al respecto de la estandarización de los procesos e intercambio de datos en nuestra industria requiere su digitalización. Estos catalizadores de cambio trasladan a los puertos y sus comunidades logísticas y productivas requerimientos profundos de transformación, algunos de los cuales vamos a hablar hoy. Y bueno, vamos a pasar en este caso ahora a hacer una retrospectiva con este contexto en mente de qué hablamos cuando mencionamos un puerto inteligente, o en inglés Smart Port. Empezamos al respecto de qué es un puerto inteligente. A nivel conceptual y simplificando, un puerto inteligente viene a desarrollar lo que tradicionalmente ha sido un puerto al respecto de desarrollar, proporcionar infraestructura física a los distintos actores y clientes del puerto. En algunos casos también, según el modelo de gestión del puerto, la infraestructura operativa, incluso la operación del puerto. El panorama actual está articulado por los catalizadores de cambio descritos, pero también por los nuevos modelos logísticos, como los establecidos de nuevo por el comercio electrónico, o los nuevos modelos de negocio establecidos por los dueños de la mercancía, como Inditex o como cualquier otro dueño de mercancía que quiere tener un control completo de su cadena de suministro. En este escenario, los puertos inteligentes intentan utilizar la digitalización para establecer una eficiencia y competitividad mejoradas, estrategias efectivas de optimización, básicamente hacer más con la misma infraestructura, un desarrollo de esa infraestructura y una planificación de la misma que aprenda sobre cómo rinde el puerto
y cómo ha rendido el puerto históricamente, de manera que los desarrollos portuarios hagan uso de esa información, de esos KPIs, indicadores de rendimiento, para saber por dónde y cómo el puerto tiene que extenderse o tiene que optimizarse. Cada vez más importante el apoyo a la decarbonización del transporte y los cambios estructurales para frenar el cambio climático, siendo nuestra industria un sector fundamental en ese camino. Y en línea con lo mencionado anteriormente, el apoyo transparente a las cadenas de suministro. Visibilidad en tiempo real para que esas cadenas sean flexibles y resilientes, también con todo lo aprendido durante la pandemia que aún estamos pasando y en donde algunos de los paradigmas de operación han cambiado drásticamente. Estos son los pilares de un puerto inteligente, que pone en valor no solo la infraestructura física, pero también lo que se denomina infraestructura digital y que hace uso de la tecnología, de los datos y los sistemas para crear nuevos conceptos, nuevos paradigmas de inteligencia que hagan la cadena logística portuaria más eficiente, más competitiva, por tanto, pero también más segura, más sostenible y más resiliente. Tratando de explicar a modo conceptual la parte tecnológica, a nivel de arquitectura, la reingeniería de los sistemas, que es necesaria para el puerto del futuro, para el puerto inteligente, se haga de forma sincronizada con la arquitectura de datos y con la eventual reingeniería de los procesos, los cuales van a pasar a ser gestionados de una forma más sistemática, apoyado por sistemas en todo momento, me refiero, y orientado a la digitalización y a la automatización, de forma que la decisión humana y su contribución pasa a ser una parte analítica de optimización y de monitorización técnica. De este modo, establecer desde el principio dicha arquitectura de datos es muy importante, apoyándonos en los estándares que hemos mencionado antes, tanto como sea posible. Otra pieza importante es la definición de interfaces o de conexiones entre sistemas y también las APIs o interfaces que esos sistemas tienen que proporcionar para extraer datos y para proporcionar visibilidad, como has hablado antes, a los distintos actores de la cadena. Finalmente, esa versión 2.0 del ecosistema portuario va mucho más allá del actual 1.0, que dispone de aplicaciones aisladas y de dominios de decisión, por tanto, aislados también. Se dispone de mecanismos de interoperatividad entre sistemas y plataformas, pero también de conexión entre distintos dominios de decisión, que, como veremos más tarde, al hablar de la inteligencia artificial, necesitan ser conectados. Yendo un poco a una de las palabras clave, ¿no? La optimización. En toda esta evolución tecnológica es muy importante sistematizar la preparación, el desarrollo de los algoritmos, su entrenamiento, la utilización de los modelos matemáticos que ayudan a la toma de decisiones en estos puertos inteligentes. Y para ello es muy importante el registro histórico a nivel de eventos, también de rendimiento, las acciones de los usuarios, todas deben de quedar registradas por esa analítica de usuario, y también las configuraciones que se utilizan, para saber qué funcionó bien y cómo, para utilizar esas buenas configuraciones y buenas acciones en el futuro. La analítica de datos debe ser integrada con el desarrollo de los algoritmos, pero también el entrenamiento de los mismos. Cuando aplicamos técnicas inteligentes o algoritmos de inteligencia artificial, gran parte de los desafíos están en poder entrenar a esos algoritmos para que puedan proporcionar una función efectiva. Y la parte tal vez más complicada, que es una vez que esos algoritmos producen una solución, el cómo se introduce esa solución de vuelta en los sistemas existentes de una forma inclusiva, de forma que esa adición de la algoritmia o de la inteligencia se produzca de manera integrada. Y como cualquier otra evolución tecnológica, debe empezar y terminar en las personas, y poner en valor los datos y utilizar los algoritmos es algo complejo y que no es trivial, de lo cual es algo de lo que vamos a hablar hoy. Yendo un poco en esa misma línea al desarrollo de las competencias, es muy importante que estamos empezando a ver puertos inteligentes. Y la digitalización en puertos introduce importantes desafíos educativos y también organizativos, como los que son necesarios para la captura y el uso de datos
entre distintas plataformas y tecnologías. La introducción de algoritmos para ayudar y transformar los procesos existentes, pero también el rediseño integrado de las organizaciones, de los perfiles y las cualificaciones. Y muy importante el poder aprovechar la experiencia de los grandes profesionales que a día de hoy trabajan. No podemos crear una generación inútil por simplemente dar un salto a un puerto inteligente que solo con nuevas generaciones no será capaz de proporcionar lo que esperamos. Al final del día estamos tratando de implementar en estos puertos inteligentes una inteligencia inclusiva entre personas, sistemas y algoritmos. Y ser conscientes que esta evolución de procesos 1.0 a procesos 4.0, como aparece en el diagrama, no va a ocurrir de un día para otro, sino que requerirá de planes estratégicos y programas de implementación, los cuales necesitarán una continuación y una evolución gradual en las iniciativas. Así como también a nivel de innovación, ser capaz de ser ágil en pivotar. Significa cambiar el planteamiento cuando algo no está funcionando bien. Todos esos parámetros serán clave en el camino al puerto inteligente. Y a nivel de resumen de esta retrospectiva, a nivel del concepto de puerto inteligente, el cual bueno, tiene múltiples interpretaciones y aplicaciones prácticas. También parece que antes de que apareciera el concepto de Smart Port o puerto inteligente, no hacíamos nada inteligente en los puertos, lo cual no es verdad. Pero bueno, se está aplicando globalmente este concepto y parte de una necesidad de generar nuevos esquemas de eficiencia, competitividad, sostenibilidad y medio ambiente muy importantes. Transparencia también para poder rendir más y ser más productivos y más competitivos de nuevo con la infraestructura existente. Es muy importante que el darnos cuenta que la arquitectura de un ecosistema digital en un puerto no es una tarea sencilla, dada la fragmentación, la gran cantidad de actores que participan en los distintos procesos y la complejidad de la cadena de valor de la carga. Del mismo modo, la falta de estándares que faciliten la puesta en valor de los datos a través de los procesos existentes es un desafío que tenemos, un problema a progresar rápido, y también la interoperatividad entre los sistemas involucrados viene a ser un problema desde hace años en los puertos. Y como área fundamental no nos podemos olvidar de las personas, el desarrollo de competencias digitales que requieren de un análisis exhaustivo para combinar, como he dicho, las nuevas capacidades con el conocimiento existente. Y todos estos puntos son comunes con la transformación que lo que se llama cuarta revolución industrial está estableciendo en nuestras industrias y que serán pilares para la evolución futura de nuestros puertos. Vamos al tercer bloque, la digitalización en puertos, y vamos a empezar hablando de nuevos modelos de negocio. Anteriormente hemos hablado de Amazon y de Alibaba. Más allá de afrontar esta nueva realidad con estas plataformas, tenemos que ser capaces de responder a la transformación de la industria del transporte y de cómo los nuevos modelos de negocio, en este caso el modelo de Inditex, un fabricante de ropa español, requiere a los puertos no solo eficiencia y competitividad, pero también transparencia y fiabilidad. Y cada vez más una respuesta consecuente al cambio climático y la decarbonización de nuestra industria. Los clientes de nuestros puertos van a empezar a elegir los puertos cada vez más dependiendo de cómo de sostenibles seamos. Empresas como Inditex, que son objetos de estudio por universidades como Harvard o Oxford, los cuales establecen modelos de producción just in time y cadenas de suministro sin costuras, seamless, para dar una respuesta adecuada a su modelo de negocio. En este caso, para Inditex, como explica su CEO, se basa no solo en disponer el producto para el consumidor lo más rápidamente posible, pero también ser capaz de entender el mercado e integrar la fabricación o manufacturización en este caso de moda, de ropa, con la logística y el diseño. En concreto, para Inditex, ser capaz de poner un producto que llama la atención en la tienda de ropa en 2 semanas y, más importante, leer el consumo del cliente y ser capaz de extender la producción si es necesario, o cambiar el diseño o cancelar el producto incluso si ese producto no está siendo exitoso. Desde el ejemplo de Inditex vamos a
hablar de algunos ejemplos en puertos. En este caso, el puerto de Singapur está embarcado en un gran programa de transformación digital. Y lo uso como ejemplo porque la transformación digital de un puerto requiere un planteamiento integral, completo, holístico, como se suele denominar también. Y la efectividad de los programas, no solo de los proyectos individuales, depende altamente de una estrategia multidimensional que tiene que cubrir todas las facetas, no solo al respecto de la tecnología, pero también los procesos y las organizaciones. Empezando por los datos y la estrategia al respecto, la gobernanza de los datos y la preocupación de los distintos actores a compartir los datos, a ser transparentes, y todas estas plataformas asociadas y, como he mencionado antes, la interoperatividad entre dichas plataformas. La capacidad de integrar un ecosistema en el puerto, lo cual significa los distintos sistemas que apoyan a la toma de decisiones, pero también los procesos de back office o de soporte, a través de estos datos que se generan y las tecnologías asociadas. Con esto, ser capaz de cambiar el modo de trabajo, pero también ser capaz de innovar para un puerto es muy importante, el experimentar con nuevos modelos de negocio, el crear nuevas áreas de rentabilidad, nuevas áreas de servicios de valor añadido que puedan crear nuevos ingresos productivos para el puerto. También la aceleración de proyectos es muy importante. A nivel tecnológico siempre tenemos problemas con el tiempo en el que los proyectos tardan en dar su fruto o proporcionar valor. Y encima de todo esto se establece, en concreto para el puerto de Singapur, es un reporte muy interesante que recomiendo leer, un núcleo de digitalización que incluye no solo las operaciones, que normalmente es nuestro núcleo, pero también las funciones de soporte, también las funciones de orientación al cliente, muy importantes para la digitalización, y la personalización de servicios logísticos específicos, incluso nuevos modelos de negocio, como he mencionado, y también nuevas fuentes de negocio que requieren de innovar, prototipar proyectos Lighthouse y, en general, pensar fuera de la caja, ¿no? Out of the box. Vamos a otro ejemplo, en este caso en el puerto de Rotterdam. Y bueno, el papel inicial de la digitalización es la de disponer la conectividad para poder extraer esos datos. A día de hoy, acelerado por tecnologías como son las conexiones móviles, LTE, 5G, el Internet de las Cosas y la sensorización asociada, los cuales proporcionan una gran cantidad de datos con mayor calidad, con mayor frecuencia de refresco, con menor retardo, con capacidad de respuesta incluso a nivel de dispositivo, con todo lo que es computación en la nube y demás. Y este es el paso inicial a la digitalización, de modo que transicionamos a tener nuestros procesos conducidos por esos datos. El segundo paso es el de conectar dichos procesos con aplicaciones que utilizan los datos para sistemas que van a ayudar de una manera mejorada a la toma de decisiones y que pueden tener distintas áreas de aplicación, como son las relacionadas con la optimización de la escala del buque en puerto y hacer esa escala del buque just in time, o la mejora en la productividad y utilización de la maquinaria en las terminales portuarias, o simplemente disponer de mecanismos que utilicen dispositivos móviles para chequear y analizar ciertos procesos en puerto y que no dependamos del papel para hacer esos procesos funcionar. En este caso concreto, como he mencionado, un proyecto en el puerto de Rotterdam por parte de la empresa de geolocalización Esri, el cual establece GIS como un sistema a través del cual los datos correspondientes a la localización de los distintos activos en tiempo real puede disponer de herramientas para la toma de decisiones. A nivel de puerto, en este caso, combinando más de 1000 mapas que tienen registrados con la utilización de información en tiempo real desde las distintas fuentes de datos que son capaces de registrar. Vamos a otro ejemplo, en este caso de mi puerto de partida, el puerto de Algeciras, para ilustrar qué hacemos con todos esos datos que se están generando y que van a crecer exponencialmente. La ciencia del dato es una tendencia, es una nueva faceta que está creciendo. A día de hoy hay grandes programas educativos en las universidades que van a formar a científicos del dato y a gente que
utilizará la matemática y los modelos de simulación y en general las estrategias de optimización de una manera distinta a lo que hemos venido haciendo, porque van a tener muchos más datos y van a ser capaces de desarrollar modelos mucho más fiables y modelos mucho más flexibles, que es lo que necesitamos en puertos. En este ejemplo, el puerto de Algeciras, en base a lo que he explicado anteriormente, implementa nuevos paradigmas de puerto inteligente, desde una estrategia que pasa por construir una arquitectura de datos moderna y estructurada. Es muy importante la semántica de esos datos, como vamos a explicar también después, que sirva para todo el ecosistema, lo cual significa para todos los actores dentro del puerto. Sobre esta base, construir una capacidad analítica de datos y de inteligencia que ayude a la toma de decisiones y que el usuario sea capaz de empatizar con todas estas analíticas que van a proporcionar avisos a cómo tomar decisiones. Por supuesto, todo esto orientado al establecimiento de nuevas prácticas operativas y a la reingeniería no solo de los procesos, pero tal vez también de las organizaciones. Y en todo este proceso, las autoridades portuarias pasan de ofrecer infraestructura y gestionar procesos documentales a convertirse en verdaderos socios proactivos para la cadena de suministro, socios de eficiencia. No solo para los clientes, para los clientes de sus clientes, al respecto de los distintos parámetros de rendimiento de la cadena logístico-portuaria. Y como resumen a digitalización en puertos, estamos hablando de una tendencia global que está para quedarse y que va a continuar. Persigue, entre otros muchos objetivos, la gestión digital de los activos, ya sean vehículos, grúas, personas, buques. Se trata de minimizar los tiempos de inactividad o de espera y maximizar la utilización de estos activos. Se persigue también una planificación proactiva del puerto, basada en parámetros históricos de rendimiento y de productividad y en una mejora continuada de los procesos. Para, de nuevo, como he dicho antes, hacer más con lo existente y poder extender el puerto o desarrollar el puerto de manera inteligente en esas zonas y de esa forma en que sea necesario. La sincronización de los distintos modos de transporte. En un momento vamos a hablar de sincromodalidad. Conjuga el rendimiento con la productividad, con los costes, pero también con los parámetros medioambientales, tanto a nivel de las operaciones en el lado mar como las operaciones en el lado tierra. Y en este sentido también el cumplimiento de la normativa y medición transparente de los medidores de rendimiento al respecto de la energía y las emisiones también, para apoyar la agenda de descarbonización de la logística marítima. Y también la colaboración entre actores y los clientes de nuestros clientes para tener una mayor transparencia, haciendo también la toma de decisiones colaborativas y más equilibrada. En definitiva, se trata de empoderar el servicio al cliente a través de la digitalización y tratando de mejorar la eficiencia, flexibilidad y la resiliencia de la cadena de suministro. Para terminar, vamos a hablar de la inteligencia artificial en puertos. Es algo que está empezando y que aún es muy inicial. Es, de hecho, el principal pilar en el cual nos centramos en Export. Y es un pilar, será un pilar del puerto. Pero vamos a empezar muy básico con el... Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Creo que es importante empezar con estas definiciones, ¿no? Ya que puede parecer de libro, pero siendo una tecnología de impacto tan transversal y tan exponencial, y que se va a extender no solo a los sectores productivos, pero también a la sociedad, es importante saber de qué estamos hablando. Y aquí en esta diapositiva he incluido unas definiciones muy simples de qué estamos hablando, ¿no? La inteligencia artificial al final es un paraguas que aglutina campos de aplicación como el machine learning, ¿no? El aprendizaje de máquina, con la capacidad que las computadoras y los dispositivos tienen para aprender a ejecutar ciertas rutinas sin ser programadas explícitamente, basado en cómo han ejecutado esas rutinas en el pasado. En ese campo también el aprendizaje profundo, deep learning,
que es la extensión de lo que en su día se denominaba sistemas expertos y la aplicación de redes neuronales, para que seamos capaces o sean capaces esas redes neuronales de aprender de grandes cantidades de datos para resolver problemas muy complejos. Y en general la inteligencia artificial siendo la simulación de esa inteligencia humana en máquinas, en computadores, que van a estar programados para pensar como los humanos y que nos van a ayudar a los humanos con una base de autoaprendizaje y de resolución de problemas que para el humano no es posible por la gran cantidad de datos que hay que analizar. Y de manera transversal en estas definiciones está surgiendo con fuerza la ciencia del dato, que se basa en extraer conocimiento y analizar esos datos. Vamos en este punto a ver también de qué hablamos cuando hablamos del poder de transformación de la inteligencia artificial y en particular su aplicación a puertos. La inteligencia artificial proporcionará las capacidades necesarias para que los puertos evolucionen a ser más inteligentes, pero también más resilientes, más competitivos, más sostenibles, como hemos enfatizado, respondiendo a los retos establecidos por el cambio climático. Y más en concreto sobre el diagrama de capacidades que he ilustrado aquí que necesitamos para transformar los puertos. Reconocimiento de patrones en los procesos repetitivos que tenemos para poder identificar cuáles han sido las mejores estrategias aplicadas anteriormente y poder aplicarlas, incluso de una manera mejorada. Las predicciones basadas en datos y pronósticos para poder mirar al futuro y para poder predecir, no a 7 días como hacemos hoy, pero incluso a 30 días o incluso 2 meses de cómo vamos a planificar esas operaciones y esos procesos. También muy importante la adaptación y flexibilidad a reaccionar cuando algo no va con respecto a lo previsto o a lo planificado. Yo siempre suelo decir que nuestra industria es una industria de plan B, porque siempre tenemos que tener preparada la contingencia para aplicarla, porque en nuestro caso la excepción es la norma y la mayoría de las veces tenemos que aplicar la contingencia. También muy importante el autoaprendizaje, la comprensión precisa y el diagnóstico de poder identificar qué es lo que está pasando. En eso nos va a ayudar muchísimo la inteligencia artificial porque, de nuevo, va a ser capaz de proporcionar al humano un análisis mucho más exhaustivo y multidimensional de lo que está pasando, mirando al futuro, pero también aprendiendo del pasado. Y, en definitiva, un análisis profundo y una correlación entre dominios de decisión para producir recomendaciones precisas a los usuarios que van a utilizar esa inteligencia artificial como un socio para esa toma de decisiones y para esa optimización. Continuando con la inteligencia artificial, es importante hablar de ese impacto en la toma de decisiones. ¿Cómo encaja la inteligencia artificial en todo esto? En cómo los puertos tomamos decisiones para planificar y ejecutar el paso de los buques y de la carga por el mismo. Pero tenemos que tener en cuenta que en planificación las decisiones se basan en patrones repetitivos. Un buque llama a un puerto normalmente cada semana o cada 2 semanas y el patrón de carga que trae, el número de grúas que se utiliza, el tiempo de estancia en puerto, los camiones y el tráfico de ferrocarril que lo alimenta es repetitivo. Y de hecho lo que los planificadores aplican normalmente es la experiencia humana. Van a planificar un buque o la llegada de un tren de cierta manera porque lo han hecho multitud de ocasiones anteriormente. Y en la mayoría de los casos esos datos que utilizan no son precisos, pero normalmente su experiencia y su intuición es muy precisa porque, de nuevo, lo han hecho muchísimas veces. Pero en la ejecución tenemos siempre problemas porque la diferencia de productividad se determina principalmente a partir de cómo se manejan las excepciones y cómo de efectivos somos en esos procedimientos de contingencia. De nuevo, en el puerto y en el envío de contenedores en particular somos una industria de plan B. Entonces, en todo esto, ¿por qué proponer la inteligencia artificial para mejorar y conectar la planificación con la ejecución? Yo siempre hablo de bucles de retroalimentación o de feedback loops. Utilizando inteligencia artificial vamos a permitir que el sistema completo de planificación pueda mirar al futuro y pueda mirar mucho más hacia el futuro, creando bucles con respecto a lo que se ha ejecutado, pero pudiendo
pudiendo ser, prescriptivo al respecto de los cuellos de botella que van a ocurrir, pero también de las oportunidades de optimización que se identifican. Y también ser capaz de tomar decisiones de forma educada para administrar esas excepciones y esa gestión de contingencia de una manera más rápida y más robusta y, en definitiva, haciendo que la ejecución sea más adaptativa, pero también más resiliente y más resistente a los cambios. Y en ese camino también es importante enfatizar que, bueno, al final la inteligencia artificial es una tecnología exponencial, está transformando la forma en que consumimos, también la forma en la que somos cualificados por nuestros seguros, por nuestros bancos, en general la forma en la que vivimos y sin duda alguna, transformará la forma en la que trabajamos en los puertos. Nos permitirá mejorar la eficiencia, pero también la seguridad, la prevención y los accidentes, de nuevo la sostenibilidad, la resiliencia y también hacerlo de una manera integrada con la cadena de suministro oceánica en general. Aquí los paradigmas de sincromodalidad son muy importantes. Hacer que la decisión sea más dinámica, más cercana al tiempo real, más prescriptiva, como he mencionado, y más transparente entre los distintos actores involucrados. Permitir que todas esas predicciones que veis en naranja sean capaces de hacer interoperar los sistemas y los dominios de decisión, catalizando la conexión entre los distintos modos de transporte, el buque con el tren con el camión y, en general, el paso de la carga por el puerto. Esto, por supuesto, también se aplica al tráfico de pasajeros. Pero, en general, estamos hablando de generar un ecosistema portuario conectado para el beneficio de nuestros clientes y también para adaptarnos a los nuevos modelos logísticos que hemos mencionado, impulsados por los datos, pero también solicitando una visibilidad en tiempo real y que sea end-to-end en toda la cadena. En definitiva, resumiendo al respecto de la inteligencia artificial y sus diferentes campos como el Machine Learning, estamos ante tecnologías que proporcionan las capacidades que los puertos inteligentes van a demandar. Una toma de decisiones que se haga más dinámica y resiliente, a día de hoy es una necesidad que tenemos desde hace años. Ser capaz también de permitir que los sistemas interoperen entre sí y que seamos capaces de sincronizar las operaciones. Ser capaz de generar un ecosistema conectado para que los clientes del puerto se beneficien, pero también los clientes de los mismos, y ser, en definitiva, más competitivos y responder a los desafíos del cambio climático. También lo he mencionado antes, pero es importante no olvidar el factor humano en todo esto. La adopción de la inteligencia artificial no es trivial y los pilares tecnológicos son importantes para tener ese ecosistema conectado e inteligente. También los datos. Hemos hecho mucho énfasis en lo importante que es ordenar, tener una semántica para esos datos y, en general, hacer que los algoritmos puedan inyectar soluciones de vuelta en los sistemas de una manera inclusiva. Pero también la remodelación inclusiva también de la organización, la formación y la transformación de todos los procesos y de las personas que trabajan en el puerto, para permitir esa inteligencia integrada entre sistemas, datos y personas. Y bueno, para terminar y sin extenderme demasiado, voy a hablar solo al final de Nextport, solo una diapositiva, y dejo los datos de contacto. Con respecto a Nextport, surgimos como una entidad de investigación y desarrollo que aporta un enfoque práctico, tal vez radical, aprovechando nuestra experiencia de más de 20 años en digitalización y automatización. Hemos trabajado en todos los continentes del mundo, implementando más de 25 terminales automáticas. Y es necesario avanzar para poner en valor todos esos datos asociados, ¿no? Para introducir algoritmos predictivos y de aprendizaje profundo avanzados que permitan a los puertos trabajar de otra manera, ¿no? Creemos firmemente en ello. Colaboramos con distintas universidades, pero en definitiva nacimos con la misión y también con la pasión de acelerar las iniciativas centradas en la transformación de los procesos portuarios. Colaboramos con multitud de puertos y esperemos que también podamos colaborar con el puerto de Valparaíso, en concreto en aplicar metodologías de innovación sistemática.
no solo al respecto de la inteligencia artificial, pero en general todas las tecnologías que hagan la cadena de suministro oceánico más eficiente, más segura, más preventiva a nivel de accidentes y más sostenible. En resumen, nuestra motivación y entusiasmo está en poner nuestro conocimiento y experiencia al servicio de la transformación de nuestra industria, no es más que eso. También para ser consecuentes con esa gran responsabilidad que he mencionado al principio, ¿no? de cómo estas tecnologías proporcionarán no solo marketing, pero también un cambio profundo y que los puertos sean un elemento de cambio para que la Tierra también sea un planeta mejor y dejemos un planeta mejor a las generaciones que venideras. Y nada más, aquí dejo un poco los datos de contacto. Gracias por vuestra atención y muchas gracias al Puerto de Valparaíso de nuevo por la invitación. Para cualquier asunto que queráis tratar, estoy disponible. Ahora también vamos a pasar al turno de preguntas y respuestas y espero que haya sido interesante para todos. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias, estimado Óscar. Darte las gracias nuevamente por acompañarnos, para que ustedes tengan claro y estos problemas de transmisión que han habido. Óscar está transmitiendo directamente desde España, entonces en algunos momentos se han producido algunos relays y algunas caídas en las comunicaciones, pero en lo medular quedamos bien. Agradecer nuevamente a todos los que nos están acompañando de los distintos puertos de Chile y de América, también de Europa. Y ahora vamos a ver vamos a intentar hacer algunas pocas preguntas y respuestas, porque hay muchas, la verdad, Óscar. De todas maneras, para los que se interesen, nos pueden escribir y yo les puedo reenviar las PPT que Óscar amablemente está cediendo. Así que muchas gracias de nuevo, Óscar. Les pido por favor a todos los que se interesen en responder nuestra encuesta, eso nos ayuda a ir buscando nuevos temas y a mejorar también nuestro programa. A ver, vamos con algunas preguntas, Óscar. A ver, vamos a ir a algunas. Dice, ¿cómo es abordada la temática de los ataques cibernéticos en todo este tema? Bueno, la seguridad tal vez no la he mencionado suficiente hoy, pero es parte integral de cualquier plan de digitalización. A día de hoy todos estamos expuestos en nuestra vida normal, pero aún más a nivel de las empresas y sobre todo los puertos que están expuestos a todas esas, digámoslo, transferencias de información entre distintas partes, ¿no? ¿Cómo se aborda? Pues bueno, todo empieza con un plan integral de ciberseguridad. Eso supone la gestión de la ciberseguridad a nivel de comunicaciones y las conexiones exteriores de los sistemas, pero también a nivel de aplicaciones y a nivel de los dispositivos, sensores, conexiones inalámbricas. Tenemos que pensar que a nivel de comunicación vía email o vía FTP o vía cualquier otro tipo de protocolo de transferencia de datos, eso es relativamente sencillo de securizar. Pero cuando hablamos de aplicaciones, sistemas, son muy penetrables, y cuando hablamos de dispositivos, especialmente con todo el auge del Internet de las cosas, ahí es precisamente donde va a haber más amenazas de penetración. La segunda parte, después de ese plan integral, tal vez está centrada más en tener un buen plan de testeo, o sea, de continuo testeo de que tu sistema es ciberseguro, con test de penetración que validen de nuevo que tu infraestructura a nivel de comunicaciones, a nivel de aplicación, a nivel de dispositivos está securizada, y después tener en cuenta que no hay plan perfecto de ciberseguridad, con lo cual es importante siempre tener un plan de contingencia, porque bueno, hemos visto los casos de Maersk, pero también de otras grandes navieras que han supuesto grandes desastres para esas empresas. Y Maersk en concreto lo decía, lo único que podemos hacer es estar mejor preparados para la siguiente vez que pase, porque estamos muy seguros de que esa siguiente vez pasará. Claro, yo creo que eso es lo único cierto, ¿no? Que siempre van a estar buscando la forma de poder permear todo nuestro sistema de seguridad. Dice, estimado Óscar, en la actualidad, ¿cuáles son las nuevas tecnologías disruptivas aplicadas a los temas de seguridad o de security? Habla de ahí, dice contaminación de unidades por contrabando, sustancias ilícitas, robos de carga. Bueno, yo creo que
depende muchísimo del puerto, ¿no? Y depende muchísimo de la región. A día de hoy sí es verdad que a nivel de los mecanismos de securización del puerto en sí, se está enfatizando mucho en todo lo que es la importación-exportación, pero también se está enfatizando mucho en todo lo que es el transbordo, ¿no? Porque el tráfico de transbordo también supone ciertas oportunidades a que la carga se pueda corromper o la carga se pueda cambiar, ¿no? Mientras está en terminal o en puerto. Entonces, no hay una respuesta, digámoslo, absoluta a esa por región y por puerto, y depende mucho del tipo de carga que en las distintas regiones se maneje. No sé si he respondido a la pregunta, pero eso es un poquito lo que he entendido de lo que se pregunta. Sí, claro. Hay una pregunta aquí de Jorge que dice, ¿puede precisar la relación entre puerto inteligente y automatización? Entiendo que no es necesariamente uno implica lo otro. Bueno, la automatización es algo que hoy no, de hecho es una de las grandes áreas de especialización, ¿no? Para mí en los últimos 12 años, como he dicho, he participado en más de 25 implementaciones a nivel global, pero digámoslo que, tal como lo veo yo, mi visión personal es que la automatización está pasando desde hace 30 años, pero nunca ha tenido la base de digitalización que a día de hoy tenemos para montar la automatización encima de la digitalización, para montar la automatización encima de la digitalización. Entonces, lo que vengo a decir es que la digitalización es un prerequisito a día de hoy para la automatización. ¿Por qué? Porque la automatización necesita de ordenar tus procesos, ordenar tus sistemas, conectar tus sistemas y cada día más conocer bien tus datos. Y esa es una base digital que necesita cualquier proyecto de automatización para poder ser exitoso, ¿no? Después también a nivel de automatización tenemos distintos tipos de automatización, ¿no? Normalmente lo asociamos con la robotización de grúas de muelle o la robotización de grúas de patio, y eso automáticamente se ve muy negativo porque es automatizo, quito el conductor. Y no es solo eso, a día de hoy robotizamos y tenemos grúas controladas por control remoto, lo cual permite una inclusión social mucho mayor. Gente con discapacidades, por ejemplo, como la grúa se controla remotamente, tienen acceso a esos puestos de trabajo. A nivel de género, cada vez vemos más mujeres que son conductoras de grúas remotas. Entonces, esa parte es muy positiva. Y después, no quiero dejar de mencionar que a nivel de automatización cada vez es más importante la automatización de procesos. Significa chequear un contenedor o chequear la posición de un vehículo o cualquier otra cosa que se hace automáticamente, y automatizas esa parte del proceso. Y finalmente hoy también, cuando he mencionado inteligencia artificial, todo eso va muy asociado con la automatización de decisiones. Significa que cuando planificas un barco, y a día de hoy tenemos que hacer planificación de miles de contenedores, hay escalas con 13.000 contenedores a día de hoy, pues el que una persona haga esa planificación como se hacía hace 20 años, incluso hace 10 años, puede tomar días. Sin embargo, los mecanismos de automatización de las decisiones permiten hacer una planificación mucho más precisa y mucho más en un periodo corto de tiempo. Así es. Mira, justo estás respondiendo una pregunta que estaba por ahí, interesante, que hablaba un poco de este mito de que automatización es sinónimo de disminución, ¿no es cierto?, de carga laboral o de empleo. Y nosotros habíamos conversado días anteriores, Oscar, que era un poco más de ver el tema del reskilling, o sea, cómo reinventamos o cómo hacemos a estas personas crecer respecto a tomar estos nuevos desempeños dentro de la automatización del puerto. No implica menos carga laboral, ¿no? Correcto. Yo, bueno, te pongo un ejemplo. Gran parte de mi trabajo en el grupo MSC es diseñar las organizaciones de las terminales automáticas. Y te puedo decir con datos concretos que el número de personas que trabaja en una terminal automática normalmente duplica el número de personas que para una terminal con el mismo volumen requiere una operación manual. Sí es verdad que los centros de trabajo se trasladan y se transforman. ¿Qué quiero decir con eso? Necesitas menos personas trabajando para una grúa porque parte de ese movimiento se automatiza, pero necesitas el triple de personas en tu departamento de mantenimiento o en tu departamento de operaciones. Tu departamento de informática o de IT también pasa a ser el doble o el triple en tamaño. Entonces, lo que vengo a decir es que
la automatización es un desafío. Está claro que los marcos regulativos para la parte laboral tienen que transformarse, la educación tiene también que transformarse, pero al final del día hay más personas y siempre digo lo mismo, pero cuanto más automatizada es una terminal, más depende y más dependerá del cerebro humano. Con lo cual estamos desplazando el centro de gravedad, si se puede decir así, del trabajo, pero realmente requerimos perfiles que normalmente un ingeniero de procesos o un analista de datos normalmente piensa que no puede trabajar en un puerto, y a día de hoy cada vez más esos perfiles van a ser muy necesarios y van a ser grandes actores del futuro. Pero no quiero olvidarme también de que tenemos a grandes profesionales que llevan muchísimos años trabajando en puertos, y esos profesionales tienen mucho que aportar a la automatización de puertos y de terminales, con lo cual digo un plan de haber trabajos diferentes y el centro de gravedad se va a desplazar, pero al final el beneficio es para todos y vamos a puertos más eficientes, más competitivos y también más sostenibles. Tienes que pensar que la automatización conlleva equipamiento eléctrico, lo cual significa otro tipo de energía que puede ser renovable y, muy importante, cero emisiones. Muchas gracias. Oye, una pregunta aquí, Jorge pregunta, ¿qué opinas tú y cómo se ve, cómo se involucra lo que hemos visto con el tema de los PCS, de los Port Community System? ¿Aló? ¿Estás ahí, Oscar? Se quedó pegada la comunicación aparentemente. ¿Nos escuchas, Oscar? Escucho muy cortado a Carlos. No sé si Paula y Guillermo os pasa lo mismo. ¿Me escuchas? ¿Me estás escuchando ahí, Oscar? Te voy a hacer la pregunta. ¿Me escuchas ahí o no? ¿Me estás escuchando, Oscar? Oscar. No me escuchas. Paula, no sé si tú podrás hacer la pregunta. A ver, déjame ver. Oscar, ¿nos estás escuchando? Hola, Carlos. Ahí sí. Aquí ya lo conecté por teléfono. Oscar, ¿hay problema de relay o de comunicación? Entonces, la pregunta que te había hecho la... Sí, contéstame. Vale, pues bueno, los Port Community Systems son la plataforma digital del puerto, con lo cual ocupan un espacio muy relevante. A día de hoy es muy importante la conectividad de ese Port Community System con otras aplicaciones, como por ejemplo los TOSes en las terminales, pero también con los TMS, Transportation Management System, de las empresas logísticas. Cada vez la conexión más en tiempo real del buque, ¿vale? Plataformas como Naviport de Varsila, pero también otras muchas que conectan el buque en tiempo real, tal como viene y tal como sale del puerto. Y bueno, en definitiva, estamos viendo en ciudades como, bueno, en puertos como Rotterdam o Amberes o Singapur, Algeciras, Valencia, grandes transformaciones de sus PCS, utilizando tecnologías como la nube, el cloud computing, para modernizar no solo la arquitectura del sistema, pero también la posibilidad de consumir datos de distintas fuentes. Entonces, bueno, en definitiva, el Port Community System es un elemento clave de la digitalización en puertos y su importancia irá a más, no a menos nunca. Perfecto. Oye, y una última pregunta, que estamos con un problema ya de conexión. Hay una pregunta de Nancy González que dice que, bueno, muchas gracias, la gran oportunidad y que he encontrado muy interesante la presentación.
y pregunta que cómo tienen organizados los procesos de actualización y aprendizaje en todos estos cambios con los programas académicos de las universidades de ustedes allá en Europa. Bueno, esa es una gran pregunta. Los programas universitarios, en mi humilde opinión, están totalmente desconectados de la realidad en puertos. Sí es verdad que han surgido muchos master degrees, ¿no? O master programs en puertos que tratan la gestión portuaria y la gestión logística de una manera muy especializada. Hay grandes programas en muchísimos puertos y se empiezan a ver bastantes programas. Un segundo, estamos reconectando, por favor. Lamentamos estos inconvenientes, pero eso pasa cuando es directo. ¿A Óscar? Sí, dime. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Lo que estaba diciendo es que hay programas de especialización en digitalización, en ciencia del dato también. Hay algunos programas en los cuales estamos participando de manera combinada con universidades, pero también con puertos. Lo que vengo a decir es que es muy importante que puertos y universidades creen programas especializados que tengan un contenido técnico, el cual es muy importante, pero también un contenido funcional y operativo que sea tangible, porque normalmente lo que sucede es que la universidad sigue en el lado teórico y el puerto necesita esa cualificación técnica, pero también que todo el impacto de las tecnologías sea tangible, sea real. Entonces, bueno, lo que vengo a decir es que en los próximos años se van a crear bastantes programas de digitalización, de ciencia del dato, de inteligencia artificial y algo que en Europa, la pregunta de Nancy, está solo empezando. Tenemos ejemplos en Santander, muy buen programa en Valencia también, en Rotterdam, pero son programas que están muy preliminares, digámoslo, con lo cual es necesario que universidades y puertos básicamente colaboren. Te dejo el guante lanzado, Carlos. Si queréis avanzar estas discusiones del puerto de Valparaíso en concreto, la universidad que tenéis aquí, estamos en disposición. Muchas gracias, Óscar. Bueno, yo creo que dejamos hasta aquí. Hay muchas preguntas que se quedaron en el tintero. Están nuestros correos, se pueden comunicar conmigo, con Paula, con alguien de la unidad y podemos enviarles las PPT a quienes nos respondan, por favor, la encuesta. Quiero dar las gracias a todos los puertos que hoy día están conectados, a la gente interesada en esta materia. Ahí volvió Óscar, qué bueno. ¿Nos estás escuchando? ¿Estás sin micrófono? ¿Ahí sí? Sí, ¿me escucháis a mí? Ya, qué bueno que alcanzaste a volver, Óscar, estimado amigo. Como decía, te quiero dar las gracias. Siempre es interesante conversar contigo, siempre es importante estar conectado. Fue de mucho interés, hay muchas preguntas pendientes, pero te las haremos llegar. Y también nosotros aquí nos comprometimos a enviar las PPT a quien así lo deseen. Óscar, te dejo un par de minutos para que te despidas de la gente. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias a vosotros. Entiendo que me escucháis bien, ¿no, Carlos? Sí. Perfecto, pues bueno, nada, ha sido un placer y un honor participar en este evento. El futuro de los puertos y del transporte marítimo pasa por agarrarnos al cambio como una oportunidad y no como una amenaza. Creo que nos tenemos que adaptar a estos nuevos modelos logísticos y de negocio que he mencionado. Es una realidad, no estoy inventando la rueda diciéndolo. Muchos de los procesos y las interfaces están obsoletas o son redundantes. Pongo un ejemplo, el manifiesto de carga o Bill of Lading. Estamos haciendo muchos esfuerzos para digitalizarlo, pero es algo que no ha cambiado básicamente en los últimos 150 años. Las comunicaciones EDI son otros ejemplos. Pero bueno, en definitiva creo que compartir información y pues, en lo que vemos que las capacidades están muy alineadas con cómo funcionamos y nada más, que muchísimas gracias de nuevo y esperemos vernos en eventos venideros. Gracias, Carlos, y gracias al Puerto de Valparaíso.
No, gracias a ti, estimado amigo, gracias a todos los que hoy día se conectaron con nosotros de toda América y Europa. Buenas noches, estimado Oscar, ya para ti son las 10 de la noche, así que hora de ir a descansar. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron y los esperamos en una próxima actividad de Puerto del Paraíso en este ciclo de webinars. Nuevamente, gracias, estimado Oscar, buenas noches, buenas tardes a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.